Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días a todos. Este domingo 24 de enero de 2021. Es un placer tenerles con nosotros para el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Tengo titulado el estudio La importancia del temor de Dios para la familia. La importancia del temor de Dios para la familia. Y se basa en el Salmo 128. El Salmo 128. Vamos a orar al dar inicio en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de volver a abrir tu palabra, de volver a estudiar lo que ella dice, en este caso referente al temor de Dios y la familia. Te pedimos que tu Espíritu esté obrando en nuestros corazones para darnos iluminación y entendimiento de tu palabra y que nos muestre también las aplicaciones pertinentes a nuestras vidas. Guíenos en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es común que muchas familias siguen los mismos patrones que vieron en sus familias cuando eran niños y jóvenes. Son los patrones de la cultura. El problema es que la cultura no toma en cuenta a Dios, ni las instrucciones de la palabra de Dios. Implica que las pautas comunes de la cultura no reflejan el plan de Dios para la familia. Aun si una persona, llegue a conocer a Jesucristo, no es ninguna garantía de que cambie los patrones. Siguen los patrones a menos que esta persona haga un esfuerzo para conocer mucho más de Dios y lo que Dios dice sobre la familia. La porción de hoy no es un estudio exhaustivo sobre la enseñanza bíblica de la familia, pero da luz importante sobre un elemento clave. El temor de Dios es esencial para el buen funcionamiento en la familia. El temor de Dios es esencial para el buen funcionamiento de la familia. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 128 y vamos a leer esta porción juntos. El Salmo 128. Comienza así. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Un salmo corto, un salmo importante también en cuanto a lo que dice, y comienza con el énfasis en la importancia y la bendición de temer a Dios.
Esto es la sección que vamos a desarrollar en los primeros 2 versículos, la importancia y la bendición de temer a Dios. La bienaventuranza es para todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Para toda persona que llegue a temer a Jehová. Está abierta completamente esta bendición, disponible para todos. Y se siente que el salmista quiere que la persona aproveche la oportunidad. Aquí hay una invitación. Hay que aprovechar las buenas invitaciones de esta clase. Pero lo que lo presenta, temer a Dios no es una carga, algo pesado que hay. No, es una bendición. Es algo deseable en gran manera. Algo que va a obrar mucha bendición en nuestras vidas. Si una persona teme a Dios, el resultado va a ser andar en sus caminos. El resultado de temer a Dios. Uno puede deleitarse en hacerlo. Se nota que aquí hay una referencia al varón que trabaja y puede comer de lo que ha provisto su trabajo. Versículo 2. El varón va a disfrutar de la relación que tiene con Dios y le irá bien en lo que hace. Por la manera como se inicia este salmo, da a entender la importancia de que el varón, padre de familia, desarrolle el temor de Dios. Necesita aprender lo que significa temer a Dios. Se puede sobreentender que el varón que teme a Dios va a tener un gran impacto en la familia. Esta relación estrecha que tiene con Dios y esta actitud correcta hacia Dios son vitales para ser la clase de esposo y de padre de familia que Dios desea. Punto clave aquí para el varón. El varón que hace su prioridad, el desarrollo de este temor de Dios, va a ver que tiene mucho impacto, mucho valor para su familia y una influencia muy positiva, muy buena, que va a ayudar a los demás miembros de la familia a crecer espiritualmente. La clave es la acción del varón. Vamos a repasar algo de lo que significa temer a Dios. Lo hemos dicho la vez pasada, pero hay que renovar nuestra memoria en cuanto al contenido aquí. Implica reconocer quién es Dios. Es el Dios creador, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Y debemos valorar su carácter, entender, conocer sus atributos y valorarlos. Pero también responder delante de Dios, reverenciarlo profundamente, confiar en Él en toda circunstancia, adorarle, obedecerle y servirle. Sencillo lo que está diciendo, pero profundo en sus implicaciones. Una de las implicaciones es que implica que someternos a Dios como la autoridad en nuestras vidas. Temer a Dios implica eso, someternos a Dios como la autoridad en nuestras vidas. Pero su corolario es que debemos quitarnos a nosotros como la autoridad. Dejar que Dios sea la autoridad y no nosotros. Hablando del temor a Dios, a la luz del Nuevo Testamento, implica haber entendido el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que Él murió en nuestro lugar, tomó el juicio por nuestros pecados, el juicio que nosotros merecíamos, murió como nuestro sustituto, pero también resucitó de los muertos al tercer día, mostrando que Dios el Padre estaba satisfecho con su sumisión a su voluntad, su sacrificio en la cruz, el cargar con nuestros pecados.
pero también hay una respuesta de parte de nosotros. La respuesta incluye el arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestra actitud hacia Dios. En vez de ser una persona sin tanta importancia, llega a ser la persona más importante. Arrepentirnos hacia Dios, que incluye hacia los pecados nuestros, un arrepentimiento, pero también poner toda nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo en cuanto a nuestra salvación. Es nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Nuestra salvación es puramente por la gracia de Dios, porque nuestras obras no aportan nada para obtener la salvación y el perdón de pecados. Es por la gracia de Dios, es lo que Él da a nosotros. Debemos preguntarnos, ¿qué cosas buenas producirá en nuestras vidas el temor de Dios? ¿Qué cosas buenas producirá el temor de Dios? Voy a usar una lista de un autor y consejero que se llama Wayne Mack. Me parece una lista bastante buena. Producirá una conciencia de la presencia de Dios en nosotros. El tener el temor a Dios producirá una conciencia de la presencia de Dios con nosotros. También producirá una conciencia de la majestad incomparable de Dios. Producirá una conciencia de la majestad incomparable de Dios para poder maravillarnos delante de Él. Pero también producirá una conciencia de la misericordia y la gracia abundante de Dios. Y necesitamos recordar estos puntos siempre. La misericordia y la gracia abundante de Dios. Producirá una conciencia de la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es fiel y necesitamos tener esta conciencia siempre de que nuestro Dios es fiel. Pero producirá una conciencia de nuestra propia responsabilidad ante Dios y nuestra dependencia de Él. No podemos vivir en nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestras habilidades. Necesitamos entender nuestra responsabilidad de responder ante Dios en alabanza, en adoración, en obediencia, pero también nuestra dependencia de Él para hacer todo lo que se hace en la vida. También producirá una conciencia de la prioridad de la relación con Dios. Esta conciencia implica que entendemos que entre todas las cosas en la vida, lo más importante es esta relación con Dios. También producirá una conciencia que la sabiduría de Dios va a dirigir nuestras vidas. La sabiduría de Dios va a dirigir nuestras vidas y qué bueno. Él sabe muchísimo más que nosotros y entiende las cosas. Va a despertar ese temor a Dios, va a despertar una respuesta en nosotros. Una respuesta de un compromiso de amor y sin reservas con Dios. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan capaz, si sus atributos son tan completos, debemos comprometernos. Un compromiso de amor y sin reservas a Dios, porque Él sabe dirigir nuestras vidas mejor que nosotros. También nos estimulará a estructurar nuestra vida, nuestros asuntos y nuestras relaciones con otras personas, con la familia, con otras personas, para poder tomar decisiones según la voluntad de Dios. Nos va a estimular, estructurar nuestra vida, nuestros asuntos, nuestras relaciones, para poder tomar decisiones según la voluntad de Dios. Nos estimulará también a relacionarnos correctamente con Dios,
pero no solamente con Dios, sino con nuestras esposas, con nuestros hijos según los planes de Dios. Será una bendición para toda la familia. Importante el papel del varón, importante en cuanto a la familia. Podemos hacernos la pregunta, ¿cómo puedo adquirir y mantener el temor de Dios? No me parece tan fácil. Entonces, ¿cómo lo hago? Les invito a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, los versículos 37 al 40. Voy a leerlo, pero si pueden abrir sus Biblias para leerlo conmigo, sería útil. Jeremías capítulo 32, versículos 37 al 40. Lo que dice es poderoso, muy importante, valiosísimo para nosotros. Dice así, he aquí que yo los reuniré, hablando Dios al pueblo de Israel, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. Y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. El cautiverio por su desobediencia, por haber tenido otros dioses. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Palabras fascinantes aquí. Este pasaje forma parte del nuevo pacto que Dios haría con Israel. La iglesia participa en el nuevo pacto por la sangre derramada del Señor Jesucristo y aplicada en nuestras vidas, cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Claramente Dios toma iniciativa para darnos un nuevo corazón, para temerle perpetuamente. Es el nuevo nacimiento, sencillamente. Un nuevo corazón pone su espíritu en nosotros, pero también pone en nosotros el temerle perpetuamente. Dice también que pondrá su temor en el corazón de nosotros para que no se aparten de él. Es la provisión de Dios para poder temerle. Dios no nos da obligaciones sin darnos provisiones de cómo poder llevar a cabo la responsabilidad u obligación. Qué bueno, qué interesante es aquí, ahora mismo, lo que está diciendo. Dios obra en el nuevo pacto para poner en Israel, para poner en los creyentes de la iglesia este temor a Dios. Él toma iniciativa. Pero también cada persona tiene una responsabilidad delante de Dios, ejercer nuestra fe. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios para poder conocerlo según su revelación de sí mismo. Nos ha dado un manual de conocimiento de quién es Dios, sus atributos y su proceder, cómo obra en el mundo. ¿Qué beneficio que tenemos? Es muy útil. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios para conocer a Dios. Pero también necesitamos pasar tiempo aprendiendo a orar más a fondo y desarrollar nuestra confianza en Dios en todas las áreas. Palabra, oración, obediencia,
Cosas sencillas, cosas importantes. Pero Dios toma la iniciativa y la respuesta nuestra es a su iniciativa. Este salmo, Salmo 128, volviendo al salmo, la primera parte del versículo 3 dice otra vez, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Como consecuencia de la disposición del esposo de temer a Dios, su esposa será como una vid que lleva fruto a los lados de la casa. La comparación no es tan evidente para nosotros, pero en ese tiempo sí era evidente. La vid simbolizó mucho valor y prosperidad, algo muy deseado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 7 y 8, no vamos a leer la porción, pero para los que toman nota, Deuteronomio 8, versículos 7 y 8, Dios está describiendo la buena tierra que están por heredar. Y entre las buenas cualidades de esta tierra menciona la presencia de vides. Las uvas eran parte importante de la cultura. Lo que está diciendo aquí en este versículo, la mujer va a llevar mucho beneficio a su casa, a su familia. La mujer va a llevar mucho beneficio a su casa. Va a influir, va a impactar, va a bendecir por su presencia, por sus acciones a su familia. Cosas buenas, cosas importantes. En Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, versículo 18. El texto dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. El hombre estaba con la responsabilidad de dar nombres a todos los animales y pasaban en parejas, pero no había ninguno que correspondía a Adán. Entonces Dios dice que necesita darle una compañera, una ayuda idónea para él. A veces la palabra ayuda puede dar la impresión que es de segunda categoría, pero no es la intención aquí para nada. Ser una ayuda no tiene esa intención de ser un término negativo o despectivo, nada de eso. Muchas veces se presenta a Dios como la ayuda. Estamos hablando de alguien importantísimo. Si el mismo Dios es la ayuda que necesitamos. Hay diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Solamente menciono un solo pasaje. En el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 4. No tienen que abrir allí. Pero Éxodo 18, 4, para los que toman notas. Hablando de Moisés, está nombrando a uno de sus hijos. Le da cierto nombre porque Dios le ayudó y le libró de la espada de Faraón. Dios le ayudó a Moisés y le libró de la espada de Faraón. Dios es una ayuda. Entonces, hablar de una ayuda idónea, en referencia a la mujer, no es nada negativo. Porque se habla de Dios como ayuda en diferentes lugares. La palabra aquí describe lo que adolece el varón, lo que le hace falta. El varón necesita la ayuda de una compañera de la misma clase, una compañera para complementarlo.
Era una ayuda idónea que correspondía al varón, de la misma naturaleza, y fue tomado del varón en la creación. En Génesis 1:27, Génesis 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay un complemento en este aspecto. Pero tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. La mujer era el complemento para el varón. Juntos podrían ser una sola carne en el sentido físico y espiritual. Juntos podrían ser una sola carne en el sentido físico y espiritual. Hay un aspecto de ayuda mutua también en la pareja. Claro que se diseña, el plan de Dios es que la esposa sea una ayuda idónea para el varón, pero también el varón va a servir a la esposa. Una relación complementaria, una relación de entendimiento. Juntos pueden relacionarse con Dios y caminar en sus mandamientos. El plan de Dios. El hombre y su mujer caminando con Dios, temiendo a Dios, respondiendo a Dios, en obediencia, en confianza, en adoración. Pero es fascinante lo que dice la Escritura. En Proverbios, capítulo 31, versículo 30, la parte B, la segunda parte. Proverbios, capítulo 31, versículo 30, la parte B. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es importante también que la mujer teme a Jehová. No es solamente tarea del varón, es la responsabilidad de la mujer también. La idea es que su vida se enfoque en Dios y crece ella en el conocimiento de Dios. Aprende. ¿Cómo aprende? De la palabra. Aprende a confiar en Dios. Y su vida llega a ser un reflejo de su relación vital y profunda con Dios. La vida de la mujer llega a ser un reflejo de la relación vital y profunda que tiene con Dios. Debido a esto, debido a este desarrollo espiritual en ella, le lleva a bendecir a su esposo y a sus hijos. Eso es el contenido del versículo 3 aquí. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Va a bendecir a toda la familia. Pero debemos decirlo que es mucho más fácil caminar con Dios cuando el esposo está caminando con Dios. Mucho más fácil para la esposa. Es esencial que los dos teman a Dios. No es solamente el varón, pero tampoco es solamente la mujer. Si el esposo no se dedica a esta tarea, es más difícil para la esposa. No es que no puede temer a Dios, claro que sí. No es que no puede servir a la familia, claro que sí. Y hay muchas mujeres que lo hacen sin tener un esposo que da el liderazgo indicado. Pero cuando el esposo sigue teniendo a Dios y creciendo espiritualmente, cuando el esposo da liderazgo espiritual apropiado, provee el ambiente para la esposa dar fruto en su vida y a favor de la familia.
Si nosotros tomamos nuestro papel correctamente, si estamos temiendo a Dios, implica que vamos a estar relacionándonos mejor con nuestras esposas, tomando en cuenta sus necesidades, siendo más sensibles a muchas cosas que pasan en la familia. No preocupados únicamente por las cosas nuestras, sino pendientes de nuestras esposas, de nuestros hijos. Y va a tener un impacto positivo en nuestras esposas y a favor de la familia, por la labor de ella en particular también. Comienza con el varón. Sigue con la mujer. Muy importante que tome este papel con seriedad, tanto el hombre como la mujer, de temer a Dios. Es absolutamente esencial para la buena marcha de la familia. Pero vemos en la parte B de este Salmo 128, versículo 3, la parte B, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué se está diciendo aquí? Como consecuencia del padre de familia que teme a Dios, los hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Como consecuencia del padre de familia que teme a Dios, los hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. El olivo era el árbol más importante en Palestina, según algunos. Se usaba el aceite de olivo para consagrar a los sacerdotes, una unción con ese aceite. Implica que es importante entre la posibilidad de otros aceites. Pero también se usaba el aceite de olivo para el candelero del tabernáculo. Tienen que llenarse diariamente para que se mantuviera prendido. También se usaba el aceite como parte de sus alimentos. Aquí la idea es de enfatizar el valor de los hijos y cuán preciosos son. Enfatizar el valor de los hijos y cuán preciosos son. En el Salmo 127, el Salmo inmediatamente anterior a este, los versículos 3 a 5, nos dicen algo interesante. El Salmo 127, los versículos 3 al 5, dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Defensa. Ayuda. Pero he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los niños son de gran valor porque fueron creados a la imagen de Dios. Eso da gran valor a los hijos. Es un regalo de Dios a los padres. Recibimos a los hijos como regalo de Dios y asumimos la responsabilidad por su bienestar. Pero son de Dios, más que solamente de nosotros. Ahora debemos reflexionar un poquito sobre lo que sabemos a la luz de la palabra. Sabemos que todos los niños nacen con una naturaleza pecaminosa, como herencia de Adán. Nacen con esa tendencia de pecar. Por ser pecadores por naturaleza,
necesitan la gracia de Dios en sus vidas para poder experimentar la redención por medio de Jesucristo. Y la respuesta es de arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Salvador. Los niños necesitan entender y experimentar la gracia de Dios en sus vidas para poder experimentar la redención por medio de Jesucristo y su obra en la cruz. Y la respuesta de los niños, lo mismo, la respuesta de los adultos, arrepentimiento para con Dios, arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La realidad de los hijos, necesitamos entender eso. Nacen con esta naturaleza pecaminosa, pero por la gracia de Dios pueden llegar a conocer a Jesucristo personalmente. Pero notamos aquí lo que está diciendo. El plan de Dios es que cada hijo sea una planta de olivo con vitalidad espiritual por su relación con Dios. Cada hijo puede ser una planta de olivo con vitalidad espiritual por su relación con Dios, su relación personal. Y podemos tener expectativas altas para ellos, confiando en la manera como Dios puede obrar en sus vidas para desarrollar las habilidades dadas por Dios. Podemos tener altas expectativas, no exigencias altas, pero altas expectativas de lo que Dios puede hacer en la vida de cada hijo. Pero algo adicional que debemos agregar aquí para llenar más el concepto. Debemos notar que dice plantas de olivo y no ramas del árbol. Plantas de olivo. Esto indica una existencia independiente. Son plantas independientes. No son clones de los padres, sino Dios obra en cada uno de forma distinta. Están relacionados estos hijos con la familia. Son plantas de olivo alrededor de la mesa. La conexión, el punto de conexión de la familia. Forman parte de la familia, pero también son plantas individuales. No es solamente una rama del papá o la mamá, sino son personas distintas. Es conocido que las plantas de olivo necesitan atención cuidadosa para poder llevar fruto. Necesitan atención cuidadosa para poder llegar a llevar fruto. Y era lo principal allí, llevar fruto en abundancia. Nosotros los padres debemos ser diligentes en darles el cuidado que necesitan. No es una tarea fácil. Lo mencionamos la semana pasada. No importa la edad del niño, el hijo. Pero necesitamos ser diligentes en darles el cuidado que necesitan. En Efesios 6:4, vale la pena que abran sus Biblias allí por un momento. En Efesios 6, versículo 4, el apóstol Pablo comenta, Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la Biblia de las Américas, en vez de la palabra amonestación, pone la palabra instrucción. No debemos provocar a ira a nuestros hijos por no tener disciplina en forma constante, en forma proporcional, en forma apropiada. Podemos frustrarlos por muchas cosas y provocarles a ira por nuestra manera de tratarlos. Pero debemos criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Necesitamos instruirles en la palabra de Dios. Necesitamos ser diligentes en esto.
Y aprender disciplina, disciplina en un sentido sano de la palabra, de aprender a desarrollar vidas disciplinadas, sobre todo en las cosas espirituales. Como padres necesitamos darles instrucción de la palabra de Dios. Puede ver en dos maneras. Las dos son complementarias. Puede ser oportunidades estructuradas. Por ejemplo, como devocionales familiares, y otra manera que programamos algo para estudiar cierta cosa. Oportunidades estructuradas, que regularmente estamos usando la palabra de Dios con los hijos. Pero también hay momentos espontáneos. Cuando por una pregunta, por un suceso en la comunidad, por un suceso en la familia, es un buen momento para instruirles en algo de la palabra. Y debemos aprovechar esos momentos. Puesto que cada niño es distinto, es diferente en su naturaleza, debemos guiarles según sus habilidades e intereses. No todos van a tener las mismas capacidades dadas por Dios. No todos serán buenos en las matemáticas. No todos serán buenos en la música. No todos serán buenos en muchas otras cosas. Según las habilidades dadas por Dios, debemos guiar a los hijos a saber orientar su vida, saber aprovechar y desarrollar sus capacidades en áreas oportunas, además de la relación con Dios. Aquí implica que debemos guiarles a entender claramente el Evangelio de Jesucristo, pero también guiarles en el proceso de la madurez espiritual y personal como personas. Necesitan entender el Evangelio. Es responsabilidad nuestra. La responsabilidad principal recae sobre nosotros los padres y no sobre la iglesia. La iglesia complementa en lo que pueda. Los padres viven con los hijos todos los días y necesitamos orientarles en cuanto al Evangelio y guiarles a desarrollar la madurez espiritual y personal. Pero también implica ayudarles a desarrollar motivación interior y dominio propio. Necesitan entender lo que es motivación personal interior, motivación hacia la cosa de Dios, motivación para servir a otras personas y también dominio propio, de saber controlar sus emociones, sus expresiones. Implica desarrollar la capacidad de pensar, decidir y vivir a la luz de las enseñanzas bíblicas. Implica desarrollar en los hijos, ayudarles a desarrollar la capacidad de pensar, analizar las cosas, discernir las cosas, decidir, tomar decisiones apropiadas y también vivir a la luz de las enseñanzas bíblicas. Implica desarrollar una dependencia de Dios. ¿Cómo aprenden eso? Por los modelos nuestros, por las instrucciones nuestras, por la manera de orientarles en todo aspecto de la vida. Tenemos una gran responsabilidad para con los hijos, que son plantas de olivo alrededor de la mesa. Notamos aquí en el versículo 4. Dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Suena parecido al versículo 1, ¿verdad? Así es. Se concluye hablando de la bendición para el hombre que teme a Jehová.
Cuando inicia en el versículo 1 y termina en el versículo 4, hablando de algo muy parecido, se llama un inclusio. Creo que es palabra en latín. Incluye desde el versículo 1 hasta el versículo 4 todo lo que está entre esto. Comienza y termina con la misma idea del valor de temer a Jehová. Creo que no hay ninguna duda de lo que está diciendo en este pasaje. Temer a Jehová es clave para la vida familiar. El enfoque en este salmo es sobre la bendición de Dios sobre la vida familiar. Es el deseo de Dios de bendecir a la familia. Pero la clave es sobre el hombre que teme a Jehová o a Dios. Y sobre la influencia que un hombre guiado por Dios tiene sobre el bienestar de la familia. La clave comienza con nosotros los varones, los esposos, los padres de familia, de temer a Dios. Y eso tendrá su influencia positiva cuando estamos relacionados correctamente con Dios y creciendo en nuestra relación con Dios. Alcanzar el valor alto de la bendición de Dios en la vida familiar depende de la iniciativa del hombre de relacionarse correctamente con Dios y guiar a su familia en relacionarse correctamente con Dios. Dios pone una alta responsabilidad sobre el varón en el hogar. Una alta responsabilidad que tenemos. Pero lamentablemente la cultura no da este énfasis. Hablamos en la introducción que la cultura no tiene buenas bases, cualquier cultura del mundo. La cultura no da este énfasis de la responsabilidad del varón. Esto implica que los hombres necesitan ir contra la cultura para desarrollar su relación con Dios en un alto nivel. La tendencia de los hombres es tener pasividad espiritual y no liderazgo espiritual. Es la tendencia. Se observa esto en muchas familias. La tendencia de ser pasivo referente a las cosas espirituales. Cumplir con algo, pero ser pasivo y no dar el liderazgo oportuno. Esta tendencia puede ser quebrantada por la gracia de Dios y la responsabilidad de cada varón de interesarse profundamente en su relación con Dios. Tenemos una responsabilidad. Dios no hace todo, pero la gracia de Dios implica que estos patrones equivocados pueden ser quebrantados. Hay muchas mujeres cristianas que están dispuestas a caminar con su esposo en desarrollar su vida espiritual. Quieren caminar a la par. Muchas desean que los esposos sean los líderes espirituales, que tomen iniciativa. Nosotros los varones necesitamos valorar la buena obra que Dios ha estado llevando a cabo en nuestras esposas. Al dar el liderazgo espiritual nosotros, los varones, vamos a elevar el papel e importancia de la mujer, de nuestras esposas, en la familia y facilitar el desarrollo espiritual de los hijos. Tenemos esta alta responsabilidad. Captan el punto aquí. Comienza diciendo que el temor a Dios es valioso para cada persona. Pero comienza enfatizando el varón, habla de la mujer, y como vimos en Proverbios 31:30, la parte B, la mujer debe temer a Dios también. Cuando el varón toma iniciativa, facilita el desarrollo de la función de nuestras esposas.
y la experiencia positiva de nuestros hijos. Necesitamos tomar liderazgo espiritual. Necesitamos despertarnos si somos caracterizados por pasividad en las cosas espirituales, las cosas de Dios. Notamos en los versículos 5 y 6 que la bendición no se limita a la familia, sino a la nación de Israel y su capital Jerusalén. Era la comunidad de la fe en ese tiempo para el pueblo de Israel. En nuestro tiempo podemos hablar de la iglesia como comunidad de la fe. La iglesia es la comunidad de la fe. Y podemos decir, familias fuertes y fructíferas producen iglesias fuertes y fructíferas. Familias fuertes y fructíferas producen iglesias fuertes y fructíferas. Para concluir, el temor de Dios es esencial para la salud general de la familia. Comienza con el hombre que debe aprender a crecer en el temor de Dios. Debe aprender a temer a Dios y seguir profundizando en eso. No es de un solo momento y ya. Es un proceso. Implica crecimiento espiritual y un aumento significativo del conocimiento de Dios. Pero desarrollando la confianza en Él. Cuando hay un problema, no corriendo para resolverlo nosotros, sino aprendiendo a confiar en Dios y tomar los pasos necesarios en el sentido práctico para resolver las cosas, pero en dependencia de Dios. Cuando el varón toma esta iniciativa, cuando va creciendo, desarrollando ese temor a Dios, producirá efectos saludables en las esposas, en la manera como sirven de bendición para la familia. Producirá efectos saludables en los hijos y en su desarrollo personal y espiritual. Cosas buenas. La pregunta es, ¿qué decisión tomamos? ¿Seguir el plan de Dios y desarrollar el temor a Dios o seguir los patrones de la cultura? Es una decisión que tenemos que tomar. Vamos a aprovechar de esta enseñanza del Salmo 128 y seguir el plan de Dios. Desarrollar el temor a Dios. O vamos a seguir usando los patrones de la cultura, que no va a traer la misma bendición para la familia. Si escoges el plan de Dios, ¿cuáles pasos vas a tomar para lograrlo? Porque no es solamente tomar una decisión, sino hay que planear cómo llevarlo a cabo. ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué ajustes hago? Este mensaje es para cada persona. El mensaje de Dios. Pero muy especialmente es para los varones también. Los que son padres de familia, los que son esposos y los que aspiren a ser esposos y padres de familia. No se han casado, quizás tienen planes, quizás tienen expectativas para el futuro. Pero ahora mismo es el tiempo de desarrollar, comenzar este proceso de temer a Dios. Oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos por tus planes tan buenos para nosotros los hombres. Obra en el corazón de cada persona que ha podido escuchar esta reflexión sobre este salmo. Estimúlanos a tomar los pasos necesarios para no quedarnos pasivos. Gracias por la manera como tú vas a obrar, Padre.
Pedimos que tú sigas obrando en nosotros, estimulándonos a entender y a tener la visión suficiente para extendernos en cuanto al crecimiento en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Deseo que Dios nos bendiga a todos de manera especial. Gracias te damos por acompañarnos. Están invitados a seguir haciéndolo los domingos. Deseamos que Dios siga guiando sus vidas en lo diario. Un abrazo fuerte y que Dios les guíe en todos sus pasos, todos los días de esta semana y de sus vidas. Chao. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová, porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová, porque Él ha vencido con poder. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en tus manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Grita, hey, toca la trompeta. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Señor mi Dios, al